Hola, yo soy la doctora Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos iniciando el capítulo 3. Estaremos estudiando del verso 1 al verso 7. Es una carta que Jesús está enviando a una de las 7 iglesias que están ubicadas en la provincia del Imperio Romano de Asia Menor, a la iglesia de Sardis. Y bueno, vamos a continuar. Pero antes te recuerdo, suscríbete al canal si te parece que el contenido es de valor para ti y también pues dale un like para que el algoritmo lo envíe a muchas personas. Muchísimas gracias por contribuir. Y bueno, sin más, vamos a continuar. Leo para ustedes Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor en su amor y misericordia nos ilumine y podamos entender el mensaje que Dios enviaba a esta iglesia, pero también el mensaje que Dios nos envía hoy a cada uno de nosotros. Porque cuando llegamos al estudio de la palabra de Dios, siempre debemos de llegar con la actitud de que Dios nos va a hablar y vamos a tener la plena seguridad de que siempre nos habla. Miren, yo voy a cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios y siempre oro a Dios que me hable. Y puede estar enseñando la persona más letrada y más conocedora de la palabra de Dios, la persona con más presencia de Dios o la persona con un mensaje muy sencillo, y a mí el Espíritu Santo siempre me habla. Y es que debemos de llegar con esa actitud de fe y el Señor la mira y nos habla sobre algún punto específico que es pertinente para nuestra vida. Así que tengamos esa actitud en esta noche y tengámosla siempre, a cualquier hora del día y en cualquier momento en que nosotros lleguemos a estudiar la palabra. Como muy corta introducción a este estudio de hoy, recordamos que Jesús envía 7 cartas a 7 iglesias, que tiene como propósito instruir a estas 7 iglesias, pero también son mensajes relevantes para la iglesia hoy. Son como una radiografía de la iglesia en los diferentes periodos históricos. Por ejemplo, cuando envía la carta a la ciudad de Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso, esto sucede, perdón, permíteme un segundo. Esta es una, bueno, no, en este libro Jesús está enviando unas cartas a 7 iglesias que existían en Asia Menor, una provincia del Imperio Romano. Y está encomendando que escriba estas cartas a Juan, el más joven de todos los apóstoles, que se encontraba preso por predicar el Evangelio en una isla llamada Patmos. Ahora, estas cartas son enviadas
al líder de cada una de estas iglesias para que la comunique a la iglesia. Entonces, son 7 cartas a 7 iglesias que todas tienen como propósito instruir a estas iglesias. Ahora, en cada una de las cartas nosotros podemos entender cuáles eran los retos y los desafíos de esa iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el mensaje que le envía. Si Jesús envía una carta diciendo que deben de cambiar su forma de adorarlo, por ejemplo, entonces sabemos que lo estaban adorando incorrectamente. Si manda una carta diciendo que no permitan cierta clase de enseñanzas, pues entonces sacamos por conclusión que estaban enseñando herejías o apostasías. Así es como sabemos cuál era el problema, cuál era el reto, cuál era el pecado, cuál era el área que Jesús quería corregir en cada una de estas iglesias. Y en todas las cartas aparece algo muy interesante y es que dice, yo conozco. Y es que Dios conoce cada iglesia, es su iglesia. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia mía, no es la iglesia tuya. La iglesia donde tú y yo nos congregamos es la iglesia de Dios. Entonces, Él la conoce, es su iglesia, pero también esto aplica a nivel individual. Él conoce tu vida y conoce la mía. Y conoce todas nuestras luchas, nuestros sueños más profundos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y nosotros, pues tenemos que llegar a su presencia sabiendo que Él nos conoce, que a Él no le podemos ocultar nada. Pero claro, no vayas a creer que porque Él nos conoce, eso significa que no debemos de pedirle lo que necesitamos. Mira, el mismo Jesús, cuando estaba en Getsemaní para ser crucificado, Él mismo se levantó a orar al Padre. Y claro que el Padre sabía lo que Jesús necesitaba. Y claro que el Padre sabía que Jesús iba a pasar por el Calvario. Sin embargo, Jesús tenía que orarle al Padre. Y eso es un modelaje para nosotros, que siempre debemos de orar todo, todo. Sí, y desde luego hay oraciones que podemos hacer largas, otras más cortas, otras mientras nos montamos al auto, otras mientras vamos manejando el trabajo. O sea, tenemos que buscar esos espacios en que conectamos con Dios para que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y es en esos espacios de intimidad en que el Señor nos habla. Eso es como un amigo, una amiga. Si tú no haces un espacio para tomar un café, para comerte una pupusa, para comerte un taco con una amiga, para compartir un ratito, pues tú no le vas a poder escuchar, tú no vas a poder conectar, tú no vas a poder entender lo que está pasando y tu amigo o tu amiga no va a poder hablarte sobre situaciones que necesita hablar contigo. Igual es con Jesús. Entonces sigue creando espacios de oración, de conversación con Dios en tu vida. Y volviendo a esta introducción, las cartas fueron enviadas a 7 iglesias. Y como decía anteriormente, estas enseñanzas o estas cartas tenían 3 cumplimientos. Y es que las profecías pueden tener un cumplimiento, 2 cumplimientos, 3 cumplimientos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan en Isaías cuando dice Emanuel, Dios con nosotros? Y le da esa profecía a Isaías. Bueno, es que iban a ser un niño en aquel momento, literalmente. Pero también se estaba refiriendo a Emanuel, Dios con nosotros en Jesús. Esa es una profecía de doble cumplimiento. Ok, aquí en el libro de Apocalipsis es en estas cartas que estamos estudiando de esta parte del libro, son de 3 cumplimientos. A la iglesia local que existía en el primer siglo en cada una de estas ciudades, a la iglesia en un periodo histórico de toda la iglesia, o sea, a nivel universal, la iglesia universal, y también para ti, para mí, hoy a la iglesia contemporánea. Entonces, es una profecía de 3 cumplimientos.
una palabra de 3 cumplimientos. Ahora, rescatemos el significado de la palabra profecía. La palabra profecía no es declarar algo positivo sobre la vida de un ser humano. Eso no es una profecía en el Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo. Una profecía contiene 3 elementos muy importantes. Instruir, o sea, enseñar. Corregir, o sea, alguien que se está desviando y lo trae la profecía, la palabra de Dios lo corrige, lo trae de nuevo al camino correcto. O exhortar, animar a que continúe, a que se levante y continúe. Instruir, corregir y animar son el contenido de lo que es la profecía. Puede ser uno, puede ser el otro, pueden ser los 3. Aquí estas cartas son para estas iglesias y si ustedes recuerdan en los estudios anteriores, que lo puedes conseguir acá mismo en mi canal, en el playlist que se llama el libro de Apocalipsis, en todas las cartas, él les dice, yo conozco, pero también les dice que se arrepientan. Les llama la atención por lo que no están haciendo correctamente, pero les da la oportunidad de arrepentimiento. ¿Ves? Eso es corregir. Y vemos que en estas cartas hay un mensaje también para la iglesia contemporánea. Bueno, les recuerdo que en el transcurso del estudio, pues yo estaré hablando también del periodo histórico que esta época de la iglesia de Sardis va a cumplir en la historia de la iglesia. El verso 3, el verso 1, perdón, del capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora el ángel, ¿a qué ángel se refiere? Recordemos, lo vimos anteriormente, al liderazgo de cada una iglesia. Entonces, cuando dice aquí, escribe al ángel, se está refiriendo al pastor, a la pastora, si es que hubieran pastoras, en este caso, sabemos que en estos lugares lo que había era un varón. Pero escribe al liderazgo. Luego dice, los 7 espíritus. Sabemos que el Espíritu Santo es uno y que el número 7 pues significa completo, ¿verdad? Aunque hay múltiples aspectos del Espíritu Santo y también podría estarse refiriendo a eso, a los diferentes aspectos del Espíritu Santo, que si usted está tomando notas puede buscarlo luego en Isaías 11, el verso 2. Leo para ustedes del 1 y 2 de Isaías. Saldrá una vara del trono de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago, el rey David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Si estos son aspectos del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice los 7 espíritus, no se refiere a 7 espíritus, sino que recordemos que el 7 significa completo, o sea, al Espíritu Santo como en una forma de perfección. Y recuerden que hay mucha figura, que el libro de Apocalipsis es de mucha figura, de mucha simbología. Entonces usted dirá, pero eso no es muy preciso. Bueno, así es el libro de Apocalipsis. Eso es la simbología apocalíptica, eso es el género apocalíptico y muchas veces puede sonarnos una palabra de una manera, pero significa inclusive otra porque puede tener rasgos de poesía hebrea, entre otras cosas. Las 7 estrellas. Bueno, se refiere a a los 7 pastores, en este caso, que están cuidando las iglesias. Estas iglesias están ubicadas en una provincia del imperio llamada Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Están todas más o menos en una misma región, una de la otra 50, 60, 70 kilómetros. Sardis está al sudeste de Tiatira. La iglesia que estudiamos en el estudio anterior.
El mensajero tendría que viajar aproximadamente 50 kilómetros para llegar a Sardis, de Tiatira a Sardis, una ciudad muy antigua que fue construida como 2000 años antes de Cristo. Imagínense. Fue capital de un reino llamado Lidio. Las primeras monedas que se crearon, que tenemos historia de que existieron, fueron de acá. Estaba muy protegida, estaba en las alturas, como en una montaña rocosa, y estaba muy protegida por aquellas murallas que se acostumbraba a tener para que cuando venía un ejército enemigo no pudiera entrar a la ciudad. El muro de esta ciudad era triple, o sea, tres murallas seguidas una después de la otra. Recuerden que Nínive, por ejemplo, que está aquí en uno de los estudios cuando enseñé el libro de Jonás, Nínive era tan ancho el muro que cabían hasta los carruajes de caballos en el muro, en la parte de arriba del muro. Así que eran muros muy, muy gruesos para proteger estas ciudades. Aún hasta el día de hoy existe esa muralla. Y esto lo menciono porque yo creo que nos ayuda cuando vemos que hay evidencias externas que confirman que lo que el texto está diciendo es verdad. O sea, que sí existió esta ciudad, porque hoy todavía existen ruinas de esta ciudad. O sea, se puede ir a confirmar que esta ciudad de Sardis sí existió. Pero esos elementos, creo yo, que nos ayudan para afianzarnos en que la palabra de Dios es verídica. Eh, una ciudad muy conocida por la industria de la lana. Además, fue la primera ciudad en descubrir el arte de teñir la lana. En el año 560 a.C., había sido conquistada por el Imperio Persa y había sido llevada en esclavitud. El nombre de esta ciudad era Necrópolis, que significa necro. Si dividimos la palabra necrópolis, necro, muerte, polis, ciudad, necrópolis, ciudad de la muerte. Y es que era como un cementerio, todas esas montañas. Una ciudad, nos dice Ramsay, William Ramsay es un experto en el estudio de Asia Menor y dedicó su concentración investigadora sobre esta provincia, Asia Menor. Y él dice que había quedado en un estado muy lamentable, Asia Menor, después y sobre todo Sardis, que por eso se llamaba la ciudad de la muerte, porque quedó muy deplorable, había sido atacada. Además, después de haber sido llevada cautiva, unos años después volvió a ser atacada. Y ahora veremos más adelante en el desarrollo del texto la relación que hay entre las murallas y el hecho de que había sido atacada y la palabra que Dios, profética que Dios les da. Tanto varios comentaristas hablan de que esta ciudad se consideraba una ciudad sin futuro. Totalmente, por tanto ataque que había recibido. Es que estaba también en el centro de muchas carreteras importantes de aquella época, en un cruce de carreteras importantísimo. Entonces, habían varios atractivos que tenía para los imperios enemigos que andaban alrededor en la conquista de nuevos pueblos. Habían minas también en este lugar. Así que todo esto atraía a los ejércitos para atacarla y subyugarla. Habían varios dioses en Sardes, dioses paganos del Imperio Romano, pero posiblemente uno de los más importantes era la diosa Artemisa. La van a escuchar en el libro de Hechos, la van a escuchar en diferentes oportunidades sobre una diosa muy popular dentro del Imperio Romano pagano, que también se le llama Cibeles y que ella promovía, esta diosa promovía un culto sexual inmoralísimo en aquella época. Era una de las características de esta diosa. Y Jesús le dice en la carta, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerta. Imagínate, yo conozco tus obras. O sea, yo conozco, de nuevo, yo hago esa
esa, ¿cómo se llama? Ese rayos X que solo Dios puede hacer, que conoce la motivación de nuestro corazón. Imagínate que Dios no solamente conoce lo que hacemos, sino hasta por qué lo hacemos, que a veces ni nosotros mismos sabemos por qué hacemos algo. Pues Dios sí sabe por qué lo hacemos. Al igual que en las otras cartas que hemos estudiado, pues aquí inicia dejándoles saber que Él conoce sus obras. Muy intencionalmente, yo creo que para Jesús es importante que nosotros sepamos que no hay nada oculto delante de sus ojos, que no podemos ocultarle nada. Y esto en lugar de darnos miedo, pues lo que debe darnos es la confianza de que mejor podemos conversar con Él absolutamente todo porque Él ya lo sabe. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es una iglesia que tiene buena fama porque tiene nombre de que vive, que está radiante, que está llena de energía, que está llena de actividad, que está rebosante, ¿verdad? Tiene nombre de que vives, pero estás muerta. O sea, es una iglesia que tiene fama de ser muy dinámica, de ser muy activa, pero parece entonces que no solo la ciudad estaba muerta, como mencioné anteriormente, que es como la ven los estudiosos, sino también la iglesia. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que esta iglesia tenía una gran actividad. Imaginémonos lo que significa actividad en nuestro tiempo. Cultos todos los días, reuniones, campamentos, retiros de jóvenes, retiros de mujeres, reuniones de hombres de negocios. O sea, una iglesia full actividades. Una iglesia con un buen rótulo, una pantalla gigante, un montón de grupos de alabanza, una gran recepción a la entrada. O sea, una iglesia que nadie se imaginaría lo que Jesús ve y se lo manda a decir que lo está viendo. Posiblemente la iglesia de Sardis entonces tenía muchísima asistencia a los cultos, porque como ustedes ven, le dice, tiene el nombre de que vives. Es que no se le va nada al Señor. O sea, sé la fama que tienes, sé que tienes fama de que estás viva y muy viva, pero estás muerta. Y es que hoy día, si hablamos de hoy, bueno, el éxito de muchas iglesias, por causa de la cultura en que vivimos, se mide por la capacidad del poder de convocatoria que tenga el liderazgo, por ejemplo. Eh, son cosas interesantes que uno maneja y conoce porque está en este estudio de la misión. Y hay personas, hay liderazgo en algunas iglesias, no digo en muchas, en algunas iglesias que son liderazgos carismáticos. O sea, ¿qué significa? Que tienen carisma, tienen dones, carisma. La palabra carisma viene de dones. Que tienen dones para atraer gente, el don de gente, y que hacen que la gente se ría y se sienta divertidísimo y se sienta muy amena y muy bienvenida y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber un lugar que está llenísimo por el carisma del liderazgo. Por ejemplo, eh, y es que los liderazgos han cambiado mucho, por cierto. No voy a entrar en temas, pero en los últimos años los liderazgos han cambiado, no solamente en la iglesia, también han cambiado los estilos de liderazgo mundiales, inclusive a nivel empresarial, a nivel de gobiernos. Mire, antes en los gobiernos los presidentes eran personas muy instruidas, muy preparadas, muy educadas, que manejaban ciertas temáticas. La diplomacia era una de sus destrezas. En las universidades eran liderazgos altamente intelectuales. En las empresas, un CEO era una persona altamente capacitada, con varios títulos, con muchas capacidades. Hoy día no, hoy se contrata a los mejores vendedores, aunque no tengan mucha educación, aunque no tengan
digamos que los modales que antes eran un requisito ya no lo son, o los valores que antes eran un requisito ya no lo son. Sí, entonces, de la misma forma, esa influencia de los cambios sociales del liderazgo que se vive a nivel mundial en la organización privada, en la empresa privada, en el gobierno, etcétera, también influye en la iglesia. Y por eso en todas mis enseñanzas ustedes van a ver que yo doy muchas pinceladas al contexto, porque es que mientras que la iglesia esté dentro de un contexto, es muy difícil que la iglesia, ese contexto la puede permear, se puede meter dentro de la iglesia. Y generalmente son muy paulatinos, son un proceso en el cual cuando la iglesia se da cuenta ya tiene la cultura dentro del púlpito. Entonces, el, es una iglesia que podríamos decir que tenía todas estas marcas de éxito, como lo que hoy yo ponía de ejemplo algunas iglesias. Toda iglesia que tenga el perfil que acabo de escribir es una iglesia que podría estar muerta. No, de ninguna manera. No me toca a mí hacer ese diagnóstico y jamás lo haría. El temor de Dios me lo impediría. El Señor lo está haciendo de esta iglesia y yo estoy haciendo un paralelo de cómo se vería esa iglesia hoy. Entonces, el éxito, cuando vivimos en un sistema como el que estamos, donde el consumismo es otro ejemplo de lo que es la cultura hoy, el liderazgo carismático, ahora les pongo otro, el consumismo define el éxito. O sea, la persona que tenga esa clase de reloj, la persona que use esos sneakers, esos tenis, esos zapatos, la persona que se baje de ese tipo de auto, sí, que use esa marca, que vaya a ese restaurante. Ok, esos son símbolos de estatus. Entonces, en nuestra cultura, eso es lo que se llama el consumismo, lógicamente en forma muy breve. Ok, nosotros vivimos en una cultura altamente consumista. Entonces, también eso lo llevamos como un termómetro para medir cuál es una iglesia exitosa. Y medimos el éxito de una iglesia por los números, por los aplausos, por las luces, por el dinero que tengan, por el presupuesto que tenga esa iglesia. Y esto era lo que estaba pasando en Sardis. Eh, Esto, pues, lógicamente no es los estándares de Dios, no es como Dios mide el éxito de una iglesia. Entonces, Dios en todo el compendio bíblico nos promete éxito, nos promete también que vamos a vivir momentos muy difíciles que podrían ser interpretados como fracaso. Pero sobre estas dos cosas, Dios nos llama a ser fieles. Nos llama a ser fieles cuando todo parece fracaso, pero también cuando todo parece éxito. Y eso es lo que Dios demanda, que haya éxito independientemente de en qué momento histórico estemos viviendo. Si estamos pasando un momento de mucha gloria o si estamos pasando un momento de dificultad y de prueba. El mundo puede creer y declarar, por ejemplo, que una iglesia está muy viva, inclusive la prensa, pero Dios es el que hace la radiografía y el que hace el diagnóstico sobre una iglesia, sobre tu vida y también sobre la mía. Él es el que lo hace. Lo que hoy llamaríamos una iglesia muy dinámica, muy activa, inclusive podríamos confundirla con una iglesia muy comprometida. ¿Por qué? Porque si tiene una gran asistencia a todos los cultos, todo el mundo va a todas las actividades, sin embargo, es declarada muerta espiritualmente porque había perdido su vida espiritual. Y eso es lo que se llama el activismo. El activismo en que muchas veces caemos creyendo que lo que Dios quiere es que hagamos muchas cosas, pero no consultamos con el Señor para ver si es su voluntad, si las actividades que estamos haciendo o los equipos que estamos comprando son la voluntad del Señor o el edificio que estamos construyendo. Es la voluntad de Dios. Le dice que está muerta. Lo peor que le puede decir una iglesia es que está muerta. Imagínense que Dios nos diga, estás muerto. O sea, no tienes mi vida. O sea, eres un cascarón. O sea, tienes edificio, pero yo no estoy ahí.
Eso es fuertísimo. Y es que sí, el activismo es una trampa del enemigo para hacer creer a los siervos y a las siervas de Dios que están haciendo muchas cosas para el reino de Dios. Yo conozco gente que se funde. Yo conozco gente que pasa por burnout de tanto que hacen. Y en realidad eh, no está en el hacer mucho, sino está en el hacer la voluntad de Dios. Y lo que pasa con una iglesia que hace muchas actividades, que la gente está agotada, que no tiene libre ningún tiempo, como para ningún día de la semana, como para estar con su familia. Y empiezan a desquebrajarse los matrimonios. Tampoco tienen tiempo para evangelizar, porque pasan en cultos toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para ir y estar con los no creyentes. Es que ¿cómo vamos a hacer sal y cómo vamos a hacer luz si no compartimos con los que están alrededor nuestro que todavía no conocen el Evangelio? De hecho, cuando yo empecé a caminar con Jesús, a uno le decían que no tenía que andar con la gente del mundo. Qué horror, ¿eh? Qué horror, ¿verdad? Yo me acuerdo, así fue como yo empecé, cuando yo empecé el camino del Señor, eso fue lo que me enseñaron, que no había que compartir con la gente del mundo. Unos años después, que yo entendí mejor la palabra de Dios, y me acerqué a mis amigos, que eran mis amigos del alma, cuando yo no conocía a Jesús, algunos de ellos con dolor en el corazón, con resentimiento, me dijeron, ¿por qué cuando te hiciste cristiana nunca nos volviste a llamar? Y es que qué error, ¿verdad? Porque cómo iba yo a ser salvo, a ser luz, si no había un espacio. O sea, ¿o qué vas a ir? Tocas la puerta y les dices, tienen que buscar a Jesús, vuelves a cerrar la puerta y te vas. No, es en las relaciones, sobre todo nosotros, de la cultura nuestra latinoamericana. Es en las relaciones interpersonales. Usted no puede llegar y decirle a alguien que escucha la palabra de Dios cuando usted ni siquiera le ha demostrado que le tiene cariño. Bueno, ese es un tema para otro día. Yo, ustedes saben, enseño evangelismo y eso es parte de lo que llevo en el alma, la pasión por los que no han conocido el Evangelio. Los que, lo cierto es que lo más grave de esta iglesia es que creía que estaba viva, pero estaba muerta, estaba seca, estaba vacía espiritualmente. Habían muchos miembros que no eran verdaderamente discípulos y discípulas de Jesús. Una iglesia atrapada en tolerar el pecado, quizás, en haber abandonado el primer amor, eh, ocupada de la liturgia, de que todo se viera muy bien, muy perfecto, que no hubiera errores, que la música sonara bien, que el que presidía entrara a tiempo, tal vez una iglesia muy perfecta, eh, pero sin amor, preocupada por hacer muchas actividades para tener a todo el mundo ocupado, porque eso le daba sentido de espiritualidad, aunque Dios no estuviera en ninguna actividad. Eh, una iglesia que no proclama el Evangelio, o sea, la gente no va y comparte las buenas nuevas de Jesús con nadie. Bueno, esos podrían ser algunos de los rasgos de la iglesia en Sardis. Y desde luego poner un liderazgo no calificado, no santificado, como decía anteriormente, un liderazgo que podría ser muy carismático, sí, con mucho poder de convocatoria, pero sin profundidad en el texto bíblico. Más bien evangelistas. Por ejemplo, un evangelista es un ministerio puesto por Dios, pero quien debe de ser el que cuida el rebaño es un pastor, no un evangelista. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque el evangelista tiene un don. Yo soy evangelista también. Y puede que un pastor sea evangelista y sea pastor, y ahí estaría ok. Pero un evangelista que no es pastor no va a oler a oveja, no va a ir a visitar las ovejas al hospital, no va a llamar a la oveja cuando está perdida, no va a exhortar a la oveja para que regrese al redil. No tiene esa compasión, no tiene ese acompañamiento, porque no lo tiene. Porque lo que tiene es un don para evangelizar. Cuando él predica, la gente se vuelve a Dios, pero lo que es de ahí en adelante es un trabajo del pastor y del maestro de la palabra.
Ahora, que hay personas que tienen varios de estos dones, claro que sí, yo lo sé en mi propia vida. Yo he servido a Dios en casi todos los ministerios, sino que en todos. Y sí hay, pero algunas veces no. Eso es cuestión de la gracia de Dios. O sea, hay gente que podemos enseñar, pero también pastoreamos y también somos evangelistas y también estamos en el apostolado o en la profecía, pero no todos. Bueno, y yo de verdad lo he visto y por eso lo menciono. Yo he visto, por ejemplo, iglesias donde ponen a liderar el grupo de alabanza a un músico muy famoso que se convirtió al evangelio. Entonces lo ponen a liderar el grupo de alabanza. Sí, pero el hecho de que él tenga un don maravilloso no significa que tiene el carácter de Cristo formado en él, ni que está en la santidad que el Señor requiere para poder dirigir a la congregación en la alabanza. Él necesita un tiempo de formación, un tiempo de que el Espíritu, hay que darle tiempo para que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en él. ¿Sí? Pero como es famoso, pues lo ponemos. Y ahí, estas son las cositas que pueden hacer que una iglesia empiece a morir. El verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, y lo que estaba haciendo también va a morir. Eso es lo que le está diciendo. Porque no he hallado tus obras perfectas. Sí, no se mencionan falsos maestros, ni falsas enseñanzas, ni falsas doctrinas, ni persecución, que posiblemente había, porque todas las iglesias de Asia Menor estaban perseguidas. Pero aquí no lo menciona. Pero le dice que lo que está haciendo está, está por morir y le dice, sea vigilante. Paremos ahí en esa palabra, porque es que sea vigilante es algo que se le dice a alguien que está soñoliento, alguien que es sorprendido. Y aquí es una llamada de atención para el pastor, porque recuerden que la carta va dirigida al pastor en primera instancia. O sea, al pastor o a la pastora. Y vamos a ver en el próximo verso que le dice que va a regresar como ladrón a medianoche, o sea, como una sorpresa, si no cambia dirección. Entonces, lo poco que estaban haciendo va a morir también. Qué tremendo, ¿no? Cuando una actividad no tiene valor para Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo no tiene? Cuando algo que hacemos, que creemos que es lo más lindo, que ponemos florcitas en la mesa y los manteles y tenemos todo listo para que lleguen todos los matrimonios a la iglesia, cuando no tiene ningún valor para el Señor. Cuando el pastor no consulta a Dios sobre las actividades que realizan en la iglesia, ni vive una vida de oración, por eso comencé con un mensaje a la oración, porque es en esos momentos de intimidad que el Señor nos guía a nosotros el liderazgo, como también al pueblo. Pero a nosotros los líderes Dios nos habla cuando lo buscamos. Y de nuevo les pongo el ejemplo con que empecé esta enseñanza. Jesús en Getsemaní. ¿Qué tenía Jesús que irle a decir al Padre lo que el Padre sabía? Que iba a morir en una cruz unas horas después. En cuanto saliera el sol, lo venían a llevar para la cruz. ¿Qué? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús oró y dice que llegó y despertó a los apóstoles 2 veces más y les dijo, pero ¿qué es que no pueden estar conmigo ni siquiera una hora orando? Claro, porque la oración son esos momentos importantísimos en que uno le pide a Dios perdón, en que uno le dice, Señor, quítame este pecado, Padre, líbrame de esta tentación, guárdame, protégeme, cuídame. Y cuando una persona inclusive está en un pecado que no se quiere arrepentir, ¿verdad? Porque hay pecados que usted no se quiere arrepentir, ¿verdad? Bueno, aún de esos pecados que usted no se quiere arrepentir, pecados que le gustan mucho, usted puede volverse y decirle, Señor, ayúdame a tener el querer como el hacer para poderme arrepentir de esto. En fin, aquí la exhortación definitivamente va al pastor. ¿Y cuando una actividad no tiene valor? Bueno, cuando el pastor no tiene esta comunión con Dios y si no tiene esta comunión con Dios, el liderazgo, pues entonces todo eso llueve sobre la congregación. Todo ese pecado se derrama así como agua por las paredes, pero sobre los feligreses, sobre la grey, sobre las ovejas. Eh,
Es ahí en la intimidad, es ahí en la intimidad. En el estudio de la palabra en la intimidad es donde el pastor encuentra todo lo que necesita para poder guiar el rebaño, para poder tener la dirección del Espíritu Santo. Y es que eso puede suceder también en tu vida. Si tú no consultas con Dios, si tú no haces un espacio en tu vida para con Dios, si tú no buscas al Señor para que te guíe, eh, o sea, te puedes meter en un montón de problemas porque no sabes hacia dónde el Señor te está guiando. Tú te puedes meter, qué sé yo, en un trabajo que no es la voluntad de Dios, te puedes meter en un negocio que tal vez no es la voluntad de Dios, o Dios te cierra una puerta y tú crees que es el diablo y empiezas a patear la puerta para que se abra. Y tal vez es tragedia lo que te va a esperar ahí. Y todo eso se te resuelve intimando con el Señor. Entonces, la palabra dice, sé vigilante. Vigilante significa eso, estar atento. ¿Cómo está uno atento espiritualmente? ¿Con los ojos humanos? No, es en la oración, es en la intimidad con Dios. Esta era una palabra que, por cierto, vigilantes, era la palabra que se usaba para las personas ubicadas en las fortalezas. Esas fortalezas que les hablé que rodeaban las ciudades para protegerlas de los ejércitos enemigos. Entonces ahí se ponían vigilantes que anunciaban cuando allá a lo lejos veían al enemigo venir. Entonces todo el mundo se preparaba y protegían en la comunidad. Esos eran los vigilantes. Y vea qué interesante, ¿verdad? Que esta ciudad había sido atacada varias veces. Tenía una gran muralla. Precisamente, ¿saben por qué había sido atacada a pesar de que tenía una gran muralla? Cuentan los historiadores que porque tenía tan buenas murallas que ellos bajaban las defensas, entonces no mandaban al vigilante. Y por eso entraron, el enemigo entró un par de veces más después del cautiverio que vivieron con el imperio persa. Y esto fue lo que destruyó la ciudad, que la dejó como una necrópolis que leíamos anteriormente. Eh, y cómo Jesús usa una palabra, vigilante, sí, una palabra que al oído de ellos, humano, era muy entendible, porque ellos sabían que hacía un vigilante y habían sufrido porque no habían vigilado en el pasado. Entonces, aquí los llama a vigilar. Y es que Jesús es, ¿verdad?, tan sabio. Esto es lo que yo llamaría la comunicación transcultural o intercultural, ¿no? Cuando tú en tu mensaje, cuando vas a hablar de Dios a otra persona, usas elementos, ejemplos, palabras que el receptor va a entender. Porque si tú te pones a hablar de Dios a alguien, o a hablar de Jesús a alguien, digamos, yo me pongo a hablar con un muchacho que está todo tatuado, que lo conozco en un avión, y viene todo tatuado con una música altísima y bueno, los aretes y el look así, ¿verdad? De joven de esta generación, de este grupo. Y yo empiezo a hablarle con un vocabulario totalmente bíblico. Lógicamente no voy a captar su atención y lógicamente no me va a entender nada. Pero si en la sabiduría de Dios yo uso un vocablo que él puede entender, si yo uso ejemplos que él puede entender, ese mensaje va a quedar ahí. Eso es lo que se llama comunicación intercultural. Eso fue lo que yo estudié por 5 años. Bueno, entonces aquí vemos a Jesús aplicando principios de comunicación intercultural. Y usa una palabra que esta iglesia sí que va a entender muy bien. La misma palabra de vigilantes la usó Jesús también en el Monte de los Olivos, que les estaba contando, cuando él llamó a los apóstoles a orar, lo que les llamaba era vigilar, es estar atentos, tener los ojos abiertos, sí, que estuvieran despiertos, orando, mientras llegaba quien lo iba a traicionar y a entregar para ser sacrificado. Las obras que esta iglesia llevaba a cabo no estaban de acuerdo con los estándares bíblicos, eso nos queda clarísimo, a pesar de que hacía muchas obras, era muy dinámica, era muy activa. No había crecimiento espiritual en los integrantes, no habían personas que estaban siendo evangelizadas, como decía anteriormente, o sea,
no había el crecimiento que debe de haber en las personas, pero tal vez sí había numéricamente. Entonces los números pueden ser engañosos. Y recuerden que en el cielo no hay consumismo, así que los estándares del cielo no son los números. Dios nunca ha bajado los estándares del Evangelio para que se acomoden a una cultura. La Biblia es la misma desde que se escribió hasta el día de hoy, muchos siglos después, y nunca ha mandado a decir, ¿saben qué? Quiten este pedacito, acomoden este otro, arranquen este librito para ver si los jóvenes de hoy llegan a la iglesia. Mm, mm. No, Dios no baja los estándares porque los números para Dios no representan el éxito. Los estándares de Dios se mantienen igual. Así debe ser la santidad de la iglesia, independientemente por qué etapa esté atravesando y en qué cultura esté. ¿Recuerdan la historia de Sansón en el Antiguo Testamento? Sansón era un hombre que Dios le había dado el don de la fuerza y tenía muchísima fuerza. Y Dios lo usaba poderosamente como un gran soldado para defender al pueblo de Israel. Y él era poderosísimo, pero poderosísimo, era Sansón. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón empezó a coquetear con el pecado. El tema de él fue las mujeres, si era muy promiscuo. Entonces se envolvía con mujeres y mujeres y mujeres, y una de ellas, un poquito más diabólica que las otras, le cortó el pelo, que era una representación del poder que Dios le había dado. Y bueno, hasta ahí le llegó la fuerza. Y Sansón perdió la fuerza y ni se dio cuenta que la había perdido. Fue un proceso, ya la cortadita de pelo fue al final, como para cerrar con broche de oro. Fue un proceso. Igual sucede en nuestra vida, igual sucede en una iglesia. Es una cosita y la otra, y toleramos esto, y toleramos lo otro, y toleramos aquí, toleramos allá, y bajamos los estándares aquí, los bajamos allá, y empezamos a empezar a ecualizar el mensaje bíblico conforme se ajuste al oído de la audiencia, como la gente le guste más. Y donde vemos más risas, bueno, por ahí nos vamos predicando más. Pero dejamos de enseñar esto otro porque cuando enseñamos eso, la gente nos apaga el televisor. Entonces, mejor eso no lo enseñamos porque nos bajan los ratings de YouTube, ¿no? Bueno, resulta que podemos estar camino a la muerte y no nos vamos a dar cuenta como Sansón, que perdió su fuerza y ni siquiera se había enterado que la había perdido. Cuando se dio cuenta ya estaba, pues ya no la tenía y no había marcha atrás. La iglesia en Sardis se convirtió en una iglesia débil, ciega, porque perdió la presencia de Dios y no se dio cuenta. De hecho, es una iglesia que va a desaparecer. Eh, hay casos muy dolorosos. Les menciono uno así muy rápido, pero que nos puede ilustrar. La iglesia en Scotland, que es un lugar que está, una nación cerca en Inglaterra, en la misma isla, en Inglaterra, es una iglesia que en tiempos de la Reforma defendió con mucha fuerza la palabra de Dios y la autoridad. Y la iglesia de Inglaterra, que todavía no había sido, estaba ahí todavía media revuelta, que no había abrazado la Reforma, la atacó fuertísimo por allá en el siglo XVI. Mataron a miles de personas creyentes en Scotland. Y, pero muchos, miles, estamos hablando como 16.000, 15.000, muchos. O sea, pero fue una iglesia que enfrentó las herejías de ese siglo que había, ¿no? Y las enfrentó y se defendió. Pero ahora se les metió el wokismo dentro de la iglesia. Entonces, los pastores se están casando con personas de su mismo sexo, o sea, y claro que esto no tiene que ver nada con no querer a la gente que tiene preferencias sexuales diferentes de las reconocidas en la Biblia. No, 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 claro que sí, todo el respeto a las diferencias individuales y a lo que cada uno quiere hacer con su vida, pero de ahí a que se metan dentro de la iglesia a decir que la iglesia tiene que aceptar estos comportamientos o estas relaciones es totalmente contrario a la palabra de Dios. Ahora, que pueden tener otra religión, claro, pero que tengan otra religión, pero no que vengan a decirnos que nosotros tenemos que aceptar cosas que nosotros creemos que no.
Porque no, no es correcto. Así como nosotros tampoco debemos imponerle a otra persona que tiene que creer a la fuerza en lo que nosotros creemos. Bueno, tampoco alguien tiene que imponérnoslo a nosotros de la misma manera. En Scotland pasó eso y hoy las iglesias se han convertido en clubes nocturnos, en edificios de apartamentos, en lugares públicos. O sea, aquella iglesia que una vez peleó, hoy está desapareciendo. Muy triste, ¿no? Ni se diga Inglaterra. No sé si han pasado por Inglaterra, pero las iglesias lindísimas que existieron en una época, edificios bellísimos del protestantismo, están ocupados hoy por mezquitas musulmanas. Eso da mucho dolor. Algo pasó en esas iglesias, que entró la muerte paulatinamente. Hoy, entonces, nosotros tenemos que ponernos los lentes de Dios para poder ver lo que está pasando dentro de la iglesia. Dice que el texto nos dice en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. O sea, lo que recibiste, lo que entendiste, lo que se te dijo, guárdalo, o sea, atesóralo. No lo dejes ir, no lo sueltes. Y es que eso es lo que pasa. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la tenemos que guardar, tenemos que proteger. Y luego le dice, arrepiéntete. De nuevo, arrepiéntete, cambia de forma de pensar, cambia de forma de actuar. Eso significa arrepentimiento. Cambiar la forma de pensar y por lo tanto va a cambiar mi forma de actuar. Eso es arrepentimiento. Cambiar la manera de vivir. Dice, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Recuerdan este pasaje? Claro, este pasaje igual es mencionado en el rapto, en el libro, en el Nuevo Testamento. Jesús dice que Él regresará como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, pero que va a regresar, va a regresar. Entonces, aquí hay un llamado al arrepentimiento, una advertencia eh, que aplica para la iglesia de aquella época y también la iglesia actual. Ahora, el periodo histórico que comprende esta iglesia de Sardis sería del año 1517 a 1750. Este periodo de la iglesia, ¿qué sucedió acá? Bueno, el pueblo estaba muy insatisfecho por la corrupción de la iglesia y posiblemente el elemento precipitante que hizo que se diera la reforma protestante fue la venta de indulgencias. Ahora, ¿cuál iglesia? Como le enseñé en el estudio anterior, solo había una iglesia hasta este momento. En el año 1517 solo había una iglesia. No había ni católicos ni protestantes todavía. Había nacido una iglesia que en el siglo III se había contaminado con el imperio, como recordamos. El emperador se había bautizado y todo el imperio se había metido dentro de la iglesia y eso empezó a permear la iglesia. La cultura pagana se empezó a meter dentro de la iglesia paulatinamente, cada día con más y más control. Se establecieron los primeros papas, se cambió la vestidura, los llamados ya no eran puestos por Dios, sino por el imperio. O sea, ya no era un pastor, ahora se llamaban sacerdotes y empezó todo este asunto a mezclarse, la palabra de Dios con la cultura. Todo eso se fue dando. Entonces, era una sola iglesia. Y en aquel momento, esta iglesia empezó a vender cartoncitos donde si usted pecaba con esto, con aquello, pues así era la indulgencia que tenía que pagar. El perdón que usted buscara, dependiendo de lo que es malo que usted iba a hacer o había hecho, porque había quienes compraban antes de ir a pecar. Imagínense. O sea, compraban el perdón antes de ir a pecar. Y de acuerdo al pecado, pues el cartoncito, el precio, ¿no? Que usted tenga que pagar. Eso se llamaba indulgencias. Esa corrupción fue como el detonante para algunos sacerdotes conocedores, pero sobre todo Lutero, que fue el precursor de la Reforma Protestante, un hombre inteligentísimo que manejaba el latín, desde luego, que era el idioma en que se realizaba la ceremonia religiosa
Ya no era el estudio de la palabra, por cierto, ¿por qué no? Bueno, porque era en latín el único que se llevaba a cabo y porque nadie podía leer la Biblia porque se había prohibido. Recuerdan, lo enseñé en el estudio anterior y si no, lo puedes buscar acá, ahí lo vas a encontrar. Y ahí enseño con muchos más detalles que acá esa parte, que se había prohibido que el pueblo tuviera Biblia y se quemaban hogueras si se le encontraba a alguien un pedazo del Nuevo Testamento. Eh, la iglesia establecida, entonces, en aquel momento, hacía todo este tipo de barbaridades. O sea, la gente pagaba por el perdón, la gente pagaba por la salvación. Los sacerdotes eran unos cuantos. Eh, habían un montón de reglas que se habían impuesto que no estaban en la palabra de Dios. Y la reforma, Lutero, llama llama y a un observar, a un darse en cuenta de que habían muchas cosas que se estaban practicando que no iban con la Biblia. Y escribe 95 cláusulas, o sea, objeciones, por lo que se estaba llevando a cabo. Las escribe y las pega en la puerta de la iglesia, de una iglesia. En esa época, ahí mismo, nace la imprenta y unos jóvenes universitarios toman el papel, lo traducen, además, lo traducen y mandan copias a todos Europa. En cuestión de 15 días dice que habían llegado a varios países de Europa. Y claro, eso fue un, un despertar para ver muchísimas personas, ¿verdad? Que ya lo tenían, que ya lo pensaban, que ya sabían que el texto bíblico no decía lo que se estaba llevando a cabo y lo que se estaba haciendo y lo que se le estaba imponiendo a la gente. Bueno, pues ese fue el momento, lo que llaman el momentum, ese fue. Y entonces Dios lo usó y seguramente lo produjo también, ¿verdad? Eh, los 3 puntos, voy a mencionar 3 puntos, 4 puntos centrales de la reforma protestante. Trate de escribirlos o de memorizarlos. Son importantes porque de ahí es donde venimos y por eso estamos aquí, por este movimiento protestante. La salvación es por gracia sola. Palabra sola es muy importante. O sea, la salvación se entra al cielo por un regalo de Dios. Gracia sola. Eso significa gracia sola. Por un regalo de Dios solo. No le podemos ayudar un poquito con alguito. No, sola. La salvación es por gracia sola. Porque Dios nos regala la salvación a todos los que creamos que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos por nuestros pecados. Tenemos la salvación. Así de gratuita como suena. ¿Okay? El otro punto fue, la justificación es por fe sola. O sea, lo único que usted tiene que hacer es tener fe en que eso que Jesús hizo en la cruz es verdad y que es por usted. Y usted justo. Significa que no hay más pecado en su vida, que Jesús lleva su pecado en la cruz. Entonces, la justificación por fe sola, la salvación por gracia sola, la Biblia es la autoridad sola. Claro, ¿por qué? Porque a estas alturas la iglesia había levantado un montón de reglas que las estaba poniendo al mismo nivel de la Biblia. Que tenía la gente que confesarse con el sacerdote que estaba ahí, que tenía la gente que comprar indulgencias, por ejemplo, que la gente tenía que pagar para que se hicieran rezos para sacar a la gente del purgatorio y pasarla al cielo, a los muertos. Un montón de asuntos relacionados con dinero, por cierto, y con control, con poder. Eh, entonces, la propuesta de la reforma es que la Biblia es la autoridad sola. O sea, que no es la Biblia y lo que diga el erudito más grande que existe. La Biblia y lo que diga alguien más. No, no, no. Nadie puede ponerle nada a la Biblia. Es la Biblia y pare de contar. Y no se le puede agregar nada más, que es lo que habían hecho. Habían hecho decretos y los habían puesto al mismo nivel de la autoridad de la Biblia. De hecho, lo que habían dicho es que si había un decreto
y estaba la Biblia, debían de obedecer el decreto primero que la Biblia. Y todavía hasta el día de hoy así está en la Iglesia Católica Romana. Así quedó. Y que todos somos sacerdotes. Sí, ese era otro punto. Decían que los sacerdotes eran los que ahora estaban haciendo como el rol de pastores y el pueblo no. Pero Pedro, el libro de Pedro, clarísimo dice que somos real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Todos. Dice que somos santos, todos. Porque no somos santos porque somos buenos, somos santos porque Cristo nos santificó en la cruz. Porque si no fuéramos santos, no podríamos ir al cielo. Y la única forma de ir al cielo es aceptando el sacrificio de Cristo, porque en Cristo somos justificados, en Cristo somos santos, pero hay que estar en Cristo. Y la forma de estar en Cristo es por fe. Bueno, esas fueron las propuestas principales de la Reforma Protestante. La salvación es por gracia sola, la justificación es por fe sola, la Biblia es la autoridad suprema sola, y todos somos sacerdotes. No necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios. Todos podemos ir a Dios, hablar con Dios, orar y conversar con Dios. Todo esto entonces sucede en este periodo histórico que representa la iglesia que les estoy mencionando, que estamos estudiando hoy de Sardis. Así que esto llevó a un avivamiento impresionante cuando se dio la reforma protestante. Al final, pues Lutero fue excomulgado en el año 1521 por el Papa Leo X. Lo excomulgó, o sea, le dijo que él no pertenecía a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y lo excomulgó. Eso ningún ser humano puede. Y yo no puedo excomulgar a alguien, nadie puede excomulgar a alguien. O sea, si alguien está dentro del cuerpo de Cristo, no hay quien lo saque. Es el único que tiene autoridad para ponerlo y para sacarlo es Jesucristo. Te puede no dejar entrar a alguien a la iglesia porque es muy problemático y porque tiene mucho comportamiento inmoral. Y eso está ok, dice la Biblia. Pero no podemos expulgar. Eso no es bíblico. Luego, pues al final terminaron decretando que era un herético Lutero y lo mandaron a matar, el rey Charles en 1521, pero un príncipe Federico lo protegió y durante ese tiempo estuvo protegido, lo mandó a matar, no, le dio permiso a cualquier persona que lo matara, el que lo viera lo podía matar. Y Federico, este príncipe, lo cuidó y lo protegió. Y entonces, en 10 años, los 10 años que pasaron, aproximadamente tradujo la Biblia, Lutero hizo una traducción de la Biblia. ¿Ven? Porque el tema estaba en la Biblia. La palabra de Dios, eso era el elemento de control, ¿ves? No querían que la gente tuviera la Biblia, porque es que la medida en que tenían la Biblia se iban a enterar de cuál era la verdad. ¿Mm? Eh, y es que lo que usted tiene que hacer es leer la Biblia. Eso es lo que debe hacer, leer la Biblia. Fíjese que yo estudio teología. Yo estudié teología y empecé a estudiar teología 1 o 2 semanitas después de que yo conocí a Jesús. Era una bebé caminando con Jesús. Pensaba dar los primeros pasitos espiritualmente hablando, una bebé espiritual. Y, eh, y yo me metí a un seminario a estudiar teología. ¿Sabes por qué? Porque me decían que la Biblia decía esto y que la Biblia decía lo otro y yo no les creía. Entonces yo me metí a estudiar para estar seguro que no me echaran cuento y que lo que estaban diciendo era verdad. Entonces, si usted duda que lo que yo estoy diciendo hoy es verdad, métase a estudiar la Biblia, ábrala, cómprala. Son $30, 20, no sé cuánto en tu país, y ábrala y léala. Y usted dirá, sí, pero no la voy a entender como usted le enseñó, como sí, puede que no, pero de manera simple vas a recibir un mensaje, porque la Biblia está hecha para todos los seres humanos pueden entender. El mensaje para cada uno en el nivel de entendimiento, de luz espiritual que cada uno tenga. Usted la compra, la empieza a leer y usted va a ver que usted va a entender. Entonces, si usted en algún momento duda de lo que yo estoy diciendo, compre la palabra y léala. Así que vino un avivamiento en la educación. Claro, la educación fue uno de los fuertes de la reforma protestante y trajo un avivamiento que dio como resultado un montón de universidades a nivel mundial. Por ejemplo, en Leiden en 1575 se estableció una universidad, en Ámsterdam se estableció la Universidad de Ámsterdam.
en 1632. Se fue parte del movimiento protestante. En Edimburgo, en Scotland, en 1582, se estableció la universidad de este país. Emmanuel College en Cambridge, en 1584, fue fundada por el movimiento puritano que se llamaba. En Génova, Calvino estableció otra universidad, que es las universidades calvinistas del movimiento Calvino, que fue uno de los líderes de la Reforma. Después de Lutero, en Francia surgió Calvino, que contribuyó y continuó con el movimiento protestante, precisamente donde yo estudié una de las maestrías en Calvin Theological Seminary en Michigan. Y también estudié en una universidad reformada en Costa Rica, en lo que es teología. Así que en Estados Unidos hubo universidades del movimiento protestante como resultado del movimiento protestante en Harvard, en Yale, en Princeton, en Dartmouth University. Todas esas son universidades que surgieron, producto del movimiento de la Reforma. Y empezaron a hacer muchas obras sociales en muchos lugares. Por ejemplo, en, en Costa Rica, ya para el año 1900 se establecieron hospitales, también en Ecuador establecieron hospitales, ya en el año 1955, también movimientos misioneros que brotaron de todo esto que surge en Europa. En lo personal, yo creo que una de las contribuciones más importantes que hizo a la historia de la humanidad la Reforma Protestante es que a través del énfasis en la interpretación individual de la Escritura y de establecer el principio bíblico de que todos somos sacerdotes, contribuyó al desarrollo de las ideas democráticas del mundo, de los países, permitiendo el pluralismo, promoviendo los derechos civiles individuales para participar en la sociedad. Las razones por las cuales encontramos diferentes denominaciones hoy dentro del protestantismo es, es una representación muy viva precisamente de ese derecho de que la interpretación bíblica se la da el Espíritu de Dios al que la está leyendo. Lógicamente, juntos estudiamos y juntos vamos caminando y somos iglesia y no es como que yo predico y estoy desvinculada del resto del cuerpo de Cristo, ¿no? Estoy estudiando comentaristas y otras personas y entonces yo voy reafirmando que estoy interpretando correctamente el texto bíblico. Eh, pero cada persona tiene al Espíritu Santo para que la guíe, para que la ilumine. No necesitan ustedes que yo les diga, no, aquí estamos para aprender más, para enriquecernos más, para profundizar más. Pero si usted viviera en las montañas y no tiene opción de poder escuchar a alguien que tiene la educación teológica, etcétera, el Espíritu Santo te va a iluminar y vas a entender el mensaje vital y esencial de la salvación. Lo vas a entender porque el Señor se ha ocupado de que ese mensaje quede accesible para todos los seres humanos independientemente del nivel de educación. Puede que hayan asuntos que no, porque son más complejos, pero lo que es el core, la esencia del Evangelio, son mensajes entendibles para toda persona, por más humilde que sea. Bueno, pero entonces quería dejar eso claro, que la Reforma Protestante hizo una contribución a la democracia mundial, porque en el tiempo en que la Reforma se dio, lo que habían eran monarquías y dictaduras. Y ahí con el movimiento que continúa Calvino y otros reformadores, empieza la democracia y el movimiento democrático en el mundo. El verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, había un grupo, un remanente fiel, un grupo de personas que le eran fieles al Señor a pesar de lo que la iglesia estaba viviendo. Sí, es igual que en el proceso histórico que mencioné anteriormente. En ese proceso histórico, siempre hubo un remanente fiel. Ven que es ese brote de la reforma protestante. Siempre, aquí, en esta iglesia local de Sardis, dice que también habían unos que no habían manchado sus vestiduras. Las vestiduras blancas eran un símbolo de santidad, de pureza.
El verso 5 dice, y el que venciera será vestido de vestiduras blancas, o sea, será vestido así y para siempre. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto a mí me revela un poco cómo es el asunto del libro de la vida. Vean, el libro de la vida era porque el pueblo judío entendía muy bien, porque se hacían censos. Entonces existían los nombres de todas las personas y era eliminado el nombre de alguien cuando moría o cuando era un criminal que era sacado de la ciudad, ¿no? O sea, eso eran los únicos casos que existían, por muerte o por un crimen. Eh, y aquí él dice, no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, nuestros nombres, eh, entonces, están en el libro de la vida. Están en el libro de la vida. Y cuando no creemos en Jesús, el nombre es borrado. Pero el amor es para todos los seres humanos y todos los seres humanos están invitados. Y si no, pues revise más tarde usted este verso 5 y ore al Señor. Y esto pues da espacio a debate. Alguien me puede decir, no, Alexandra, yo no creo eso exactamente. Y sí, sí da espacio a debate, quiero que sepan. Pero esta es mi postura, que todos nacemos con el derecho a ser hijos de Dios y que todos tenemos la opción de entrar al cielo. Pero es el negar a Jesús, el no reconocerlo como Salvador, lo que nos excluye, pero es nuestra propia decisión. No porque Dios no nos ame, no porque no seamos importantes para Él, o porque desde que nacimos Él decidió quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Esta es mi postura. Mi postura es que todos somos invitados a ese banquete de vivir con Jesús en la eternidad. Pero es tu decisión y la mía la que hace que entremos o no entremos. Si tú no crees en Jesús, pues quedas afuera. Pero es por tu decisión, no porque Jesús no te dio la oportunidad. Y dice que confesará además su nombre delante de Dios y delante de los ángeles. Qué belleza, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, otra vez este verso. ¿Recuerdan? Lo hemos visto en el pasado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se refiere al oído espiritual. Poder entender todo este mensaje que yo estoy dando, hay que tener el corazón dispuesto para poder entender. Si usted llega con una actitud de no voy a entender nada, yo no creo nada de eso, de yo no quiero aprender nada de eso, a mí no me interesa escuchar nada de eso, usted va a llegar y se va a ir igual de esta reunión que estamos teniendo y de esta conversación. Usted no le va a pasar nada, el Espíritu Santo no lo va a tocar, no lo va a transformar, usted seguirá igual. Pero si usted viene con deseos de aprender, el Señor le abre el entendimiento, el Señor pone colirio en sus ojos, circuncisa sus oídos y usted va a poder oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y en este caso, a nosotros. Entonces, el Señor, en su amor y misericordia, nos llama a que creamos en Él, a que lo aceptemos y a que nos arrepintamos si hemos hecho mal. Ese es el amor de Dios. Un Dios que siempre llama al arrepentimiento, siempre nos da una oportunidad, siempre. ¿Recuerdan aquel criminal que estaba en la cruz al lado de Jesús? Ese sí que era un criminal y estaban crucificándolo al lado de Jesús. Y le dijo a Jesús que él sí merecía y le dijo que creía en él. Y Jesús se volvió y le dijo, oye, estarás conmigo en el reino de los cielos. O sea, ese criminal pasó de ahí, de la cruz al cielo, a vivir con Jesús en la eternidad. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Tuvo que hacer obras? ¿Tuvo que ir a algún rezo? ¿Tuvo que dar dinero? ¿Tuvo que encender alguna vela? ¿Tuvo que dar un poco de dinero a alguien? ¿Tuvo que estar de rodillas en algún lugar? ¿Tuvo que ser buena persona? ¿Tuvo que haber conocido la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No, lo único que tuvo que hacer fue creer. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos.
Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el que venciere, ¿quién es? El que es muy fuerte, el que es muy poderoso, el que es muy bueno, el que se porta muy bien, el que se lee toda la Biblia, el que la tiene memorizada. No, el que venciere es el que está en Cristo. Es Cristo el que vence. ¿Qué vamos a vencer tú y yo? Nada, si somos pobres mortales, que caemos cada rato, que pecamos cada rato, que nos equivocamos cada rato. El que venciera es el que está en Cristo. Entonces hay que estar en Cristo, sumergidos en Cristo. Pero para no hacer barbaridades y morirnos como la iglesia de Sardis, pues tenemos que tener espacios de comunión con Jesús para que Él nos alimente, para que Él nos hable, para que Él nos ilumine, para que Él nos guíe, para que Él nos sostenga. ¿Por qué? Porque Él lo dice así. Así de sencillo, porque Él dice que tenemos que orar, que tenemos que leer su palabra, porque cuando leemos la palabra en este estudio que usted ha escuchado en este rato, en este estudio, usted se ha alimentado espiritualmente, usted está tomando un montón de nutrientes espirituales, que cuando usted pase por la prueba, por las dudas, por la angustia, por el momento difícil en la vida, esos nutrientes le aportarán lo que ocupa para pasar por ahí. Los nutrientes de hoy. Es como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio hoy, usted no ve el músculo el mismo día, ni la fuerza, ni la fortaleza. Usted la ve el día que tenga que levantar una caja por ahí, o que tenga que empujar el carrito al supermercado, o ayudarle a su esposa a mover los muebles para limpiar la sala. Ese día usted se va a dar cuenta que usted es fuerte, que lo que hizo en el gimnasio está bien pagado. Iguales los nutrientes espirituales. Mateo 10:32 dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiesa hoy que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Dios, que Él murió en esa cruz y resucitó de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre y que eso lo hizo por tus pecados. La salvación es por gracia sola. Somos justificados por fe sola. Sí, el Señor nos hace reyes y sacerdotes y podemos dirigirnos a Dios con toda libertad cuando estamos en Cristo. No necesitamos intermediarios y podemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios en cualquier momento. No hay que ir a ningún lugar ni hablar con nadie. Ahora, si quieres pedirle perdón a tu esposa o a tus hijos, bueno, es diferente. Eso es sano hacerlo y es recomendado en la Biblia. Pero perdón por tus pecados para entrar al cielo, no, eso es solo con Jesús, solo con Jesús. Dios nos dará vida eterna. Dios nos abraza, nos espera y está pendiente de que tú hagas esa oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro en señal de reverencia delante de Dios y yo te guío y repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en esa cruz, por haber resucitado entre los muertos, por perdonar mis pecados. Yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor, y te doy gracias por lo que hiciste por mí. Eso es, eso es. La salvación es un regalo. Eso dice la palabra. Si hiciste esa oración conmigo, eres salvo, eres salva y tienes vida eterna. Sigue escuchando la palabra, sigue aprendiendo para que sigas creciendo. Nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra de Dios. Siempre nos alegra mucho que nos acompañes. Esperamos que continúes visitándonos.
Y bueno, sin más, te recuerdo, suscríbete a este canal si consideras de valor el contenido de estos mensajes y desde luego si quieres contribuir para que otros reciban este mensaje de la palabra de Dios y puedan entender este libro de Apocalipsis, pues dale un like a este estudio para que eso le diga al algoritmo que lo envía a muchas personas. Inclusive puedes compartirlo con tus amigos y amigas. Bueno, sin más, nos despedimos por ahora, pero nos vemos en el próximo estudio.